Salmo capítulo 83. Reitero el saludo especial para todos los hermanos. Una buena mañana para todos en este nuevo amanecer del día de la gracia. Es una bendición muy grande cada vez que nosotros nos podemos reunir para adorarle y para glorificarle. Salmo 83. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Salmo 83, versículo 1 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aleluya al Señor. Vamos a leerlo todos a viva voz. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aleluya al Señor. Grite gloria a Dios y tome su lugar. Siéntese, mi hermano querido, tenga la amabilidad. Bueno, quiero hoy compartirle un tema con la ayuda del Señor y la atención de ustedes. Y el tema del cual quiero hablarles es acerca del silencio. Y quiero hablarles acerca del silencio de Dios. Ese es el tema para esta mañana, comprendiendo el silencio de Dios. Yo no sé, mi hermano, si en algún momento usted ha sentido que Dios está en silencio y usted tiene una necesidad grande y usted tiene una angustia grande y usted tiene una situación difícil y sientes que Dios está en silencio, sientes que Dios como si no te escucharan, parece que Él guardara silencio. De hecho, esta fue una reacción del salmista cuando le dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aleluya al Señor Jesús. Yo quiero hablarle acerca del silencio de Dios. Y quiero que usted, mi hermano, esté muy atento, porque de alguna manera nuestro Dios quiere en esta mañana compartirnos una reflexión y decirnos algo en especial. Y quiero iniciar este sermón, quiero compartirle este tema, iniciando con una anécdota. Y esta anécdota quiero que esté muy pendiente para que la entienda, porque nos va a ayudar mucho con el tema de esta mañana. En algún lugar había un centro religioso muy famoso, y a este centro religioso acudían muchas personas de todo el país. Y había un hombre que le llamaban el conserje, y estaba siempre presente allí en aquel centro religioso, y estaba custodiado por él. Él vivía allí, él mantenía allí en la mañana, en la tarde, era su trabajo estar allí. Y era una gran capilla, una iglesia, y llegaba mucha gente. Y cuentan que en esa iglesia, en ese centro religioso, en toda la mitad, como se acostumbran en esos centros religiosos, había un tremendo crucifijo, como le llamábamos antes, un Cristo grande. Estaba allí crucificado, grande, en toda la mitad de ese centro religioso. Y resulta de que el que mantenía allí cuidando, el conserje, hablaba con él. Según la anécdota, hablaban mucho ellos dos. Y siempre le decía: hombre, yo quisiera estar allá y que cambiáramos algún día de puesto.
Y que el Cristo le hablaba y le decía, no, porque es que para estar aquí hay que estar en silencio y usted habla mucho. Hombre, deme la oportunidad que yo me quedo callado. Y le dijo, algún día miramos. Y que un día cualquiera en la mañana, el Cristo le habló al conserje y le dijo, oye, hoy es el día para que cambiemos. Tú te estás acá hasta el mediodía y yo hago el aseo del mediodía. Pero con una sola condición, te tienes que estar en silencio. Veas lo que veas, escuches lo que escuches, pase lo que pase, usted está en silencio y solamente escuchas lo que las personas vengan a decirte. No vayas a hacer nada. Y el varón, el conserje, le dijo, listo, trato hecho. Y cambiaron. Y cuenta que el varón, que inmediatamente él se subió allá, vino un hombre y se veía adinerado, se veía muy adinerado. Y vino y se arrodilló hasta donde estaba el crucifijo y venía con un maletín y vino a pedirle por alguna petición en especial. Y ese hombre, vuelvo y le digo, se veía muy adinerado, y al irse dejó olvidado allí en el altar un maletín lleno de dinero. Ponga mucho cuidado lo que le voy a contar. Dejó allí en el altar un maletín lleno de dinero. Y el hombre que estaba ahí, al conserje, estaba viéndolo todo. Luego llegó, después de que se fue ese varón, entró otro, un hombre muy pobre, con una gran necesidad, y llorando se arrodilló en el altar y pedía por su situación económica. Muy necesitado, y al pararse de allí se percató que habían dejado un maletín allí olvidado, y miró para toda parte y no vio nada y dijo, esto es mío, y se lo llevó. Ponga bien cuidado cómo va. Y el conserje estaba mirando, porque estaba allí haciendo el papel del Cristo. Y luego por tercer punto, entonces entró una tercera persona, entró un joven. Sí, entró un joven, se arrodilló nuevamente en el altar y estaba pidiéndole al Cristo que le concediera un viaje, que él necesitaba irse de viaje, y que él quería irse de viaje porque eso era parte de su vida. Y allí pidiendo en el altar, entonces llegó el hombre, el primer hombre que había dejado olvidado el maletín. Y cuando vio que ese joven estaba allí, entonces lo comenzó a increpar y se la montó a él y le dijo, vos me tenés el maletín y vos me lo tenés que dar. Pero recuerden que él no había cogido el maletín, sino era el hombre pobre que se lo llevó, que tenía una gran necesidad. ¿Se acuerdan? Y el hombre comenzó a decirle, vos me tenés que dar el maletín. Y es más, llamó a la policía y le dijo, de aquí no sale nadie porque este muchacho me cogió un maletín y él, mejor dicho, y él lo tiene, y ese maletín está lleno de dinero y yo no puedo darme el lujo de perderlo. Y le increpa y le dice y lo empuja y mejor dicho lo amenaza y de todo. Y resulta de que cuando llegó la policía se lo iban a llevar, y alguien le habló allí de 2 o 3 años de cárcel al muchacho que no había cogido el maletín. Y el Cristo estaba allá, que era el conserje, que se reventaba por hablar, hasta que no se aguantó y se bajó de allá y le dijo, oiga, eso es una injusticia. Y la gente salió a correr, pues imagínense. El Cristo se baja de allá, salió a correr y le dice, eso es una injusticia. ¿Cómo va a ser eso? Yo estoy aquí hace como 1 hora y yo vi cuando usted entró y dejó el maletín ahí, y estoy seguro que este muchacho no cogió el maletín. ¿Cómo lo vas a meter a la cárcel? Mejor dicho, eso se alborotó. La cosa más tremenda. Pero resulta de que él había hecho un compromiso y era de guardar silencio y no cumplió el trato. Y al rato que se fue toda la gente a solucionar sus problemas afuera. El Cristo volvió a su lugar y le dijo, vos sos un faltón, vos y yo hicimos un trato que te quedaras callado. Sí, pero ¿cómo me voy a quedar callado si imagínese la injusticia? Y le dijo, te voy a decir cómo es el caso de hoy. Tú me fallaste. Te dije que no dijeras nada, que no hicieras nada, que no hablaras nada.
Pero es que era una injusticia. Escucha esto: el que olvidó el maletín, le dijo al Cristo, el que olvidó el maletín con el dinero, ese dinero era fruto de un secuestro y él no merecía ese dinero. Y vos te pusiste a hablar y él ya recuperó ese dinero. La persona que vino después de elaborar para que se le concediera una plata, tiene la niña enferma en el hospital, y si no lleva esa plata que había en ese maletín, la niña se muere porque no la van a operar, porque es un hospital de caridad. Y esa niña, allá está. Aquí no hay quien pague esa operación, y esa plata era para eso. ¿Y qué me dice del joven? Le dice el conserje, le dice: el joven vino a orar, vino a pedir porque necesitaba viajar. Y iba, ¿sí? Y ahorita le dijo, ahora mismo lo acaban de soltar, porque ya se aclaró todo, lo acaban de soltar, y mañana se embarca en un crucero. Pero yo quería que él estuviera en la cárcel, porque ese crucero se va a voltear, se va a hundir ese barco, y yo quería librarle la vida a ese muchacho. Entonces le dijo al conserje: ¿viste todo lo que lograste por andar hablando? Lo que no tenés que hablar. Todo estaba cuadrado, que él fuera a la cárcel, era necesario que él fuera a la cárcel, pero yo prefiero verlo en la cárcel y no verlo muerto. Y ese muchacho no sabía qué hacer. Pues ahí sí tiene usted razón, Señor Cristo. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Y yo quiero darle cuerpo a este mensaje en esta mañana, diciéndole que es necesario que nosotros como pueblo de Dios comprendamos el silencio de Dios. Hay momentos cuando Dios guarda silencio, y cuando Dios está callado, y cuando Dios se queda en quietud y no le habla nada, mejor dicho, no le musita una palabra. La desesperación es una reacción casi inevitable cuando estamos ante una respuesta que no llega, ante un mal que persiste, ante una enfermedad que está allí insistiéndonos. Peticiones escritas, personales, comunicadas, ayunos, vigilia, son el arsenal de recursos que utilizamos, pero que en ocasiones parecen infructuosas. O sea, parece que no diera el resultado, que mejor dicho, por ahí no es. Y entonces decimos: o yo estoy en pecado, o el hermano está en pecado, o Dios está bravo, Dios no me escucha, o Dios no sé qué pasa. Esto produce la angustia y la desesperación, pero no somos los únicos en la historia que hemos experimentado esta sensación. En algunos salmos y en algunos capítulos de la Biblia se leen términos que evidencian un claro síntoma de desesperación y angustia ante una respuesta tardía. Aleluya, palabras como usted y yo hemos escuchado. ¿Se acuerda la que leímos ahora? Oh Dios, no guardes silencio ni te estés callado. Esa es una de tantas. Hay otra frase que dice: apresúrate a socorrerme, como dice el Salmo 22:19, como dice el Salmo 40:13 y el 71. ¿Hasta cuándo? No te tardes. Expresiones por este estilo muestran a un siervo clamando, a un hombre clamando, a una dama clamando ante una respuesta que tarda, y parece que no llegara la respuesta, como seguramente te ha sucedido a ti, seguramente me ha sucedido a mí. Necesitamos que Dios nos envíe la respuesta, y oramos y ayunamos y sacamos un arsenal tremendo, aleluya, para presionar a Dios para que Él se mueva. Pero Dios no se mueve porque Él no lo presiona en las circunstancias. A usted y a mí nos presiona en las circunstancias, y comenzamos a mirar el reloj y nos asustamos. Ya son las 11:15 y mantenemos corriendo, y vamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Escuchamos el sonido de la ambulancia y nos asustamos. En la madrugada escuchamos el teléfono y estamos pensando que es para una mala noticia. Aleluya al Señor. Pero a Dios no lo presionan ni las circunstancias, ni el tiempo, ni la hora. Aleluya. Porque para Él un año, aleluya, un año, escúcheme bien, para Él todos los papeles se invierten. Un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿No ve que otro personaje le dijo, otro campesino sabio le dijo: Señor, ¿y cuánto es un día para ti? Y le dijo: un día es como 1000 años. Y la plata también es lo mismo. Y le dijo: pues puede ser que sí. Y le dijo: Señor, entonces pues yo quiero que, si un día para usted es como 1000 años, entonces yo quiero que usted me dé un peso. ¿Un peso cuánto viene siendo? Y le digo: un peso puede ser como $1.000.000, porque para mí como un día es como 1000 años. Esto está bueno. Y le dijo: Señor, regáleme un peso. Entonces el Señor le dijo: está bien, espere un día.
O sea, espere 1000 años. Y es ahí cuando nosotros nos desesperamos tantísimo. Y nos desesperamos tantísimo porque Dios no actúa cuando nosotros queremos que Él actúe. ¿Por qué permite que suceda esto? ¿Por qué permitiste que mi esposo se apartara si mi esposo se muriera? ¿Por qué permitiste tal accidente? ¿Por qué lo dejaste ir a la cárcel? ¿Por qué no responde? Son inquietudes que nos asaltan a diario y que parecen no tener respuesta. Y motivados por la desesperación decimos o hacemos las cosas a las cuales eventualmente tendríamos que arrepentirnos después de lo que nosotros decimos. Job, ¿qué dijo Job? Quien experimentara una de las más conocidas crisis de la historia, desesperado por su inexplicable situación, dijo en el capítulo 23, versículos 3 y 4: quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Si lo ve tan altivo, ¿no? ¿Quién me diera el don de hallar a Dios? Si alguien tan solo me pudiera decir dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y le preguntaría tantas cosas y llenaría mi boca de argumentos. Expondría mi causa delante de Él. Dicho de otra manera, si pudiera encontrarme cara a cara con Dios, le reclamaría, le pediría una explicación y tendría que responderme. Ante esta situación es preciso comprender el silencio de Dios. Y por allá, cuando menos piensa Job, se le aparece una nube y se le aparece el Eterno allí. Oiga, Job, que usted me estaba buscando. Se llenó de temor. Ay, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Sí, pues usted dijo en estos días que quien le diera el saber dónde hallar a Dios, que usted iría hasta mi silla y que usted llenaría su boca de argumentos y me preguntaría una cantidad de cosas. Pues yo quiero responderte todo lo que tú me digas, pero no sin antes que tú me respondas. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién cuajó al hombre como se cuaja la leche y sale el queso nuevo? Y comienza a hacerle una cantidad de preguntas y Job estaba pero aterrado y a Job le provocaba como meterse dentro de la ropa. Y entonces Job llega a responder después y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver y mis oídos han escuchado cosas inefables. Aleluya. En ocasiones Dios guarda silencio. Escúcheme bien, en ocasiones Dios guarda silencio. Aleluya, aleluya. Porque es lo que debe hacer. Porque Dios es trascendente. Dios está por encima de nuestra capacidad de raciocinio. Isaías 55:8 afirma que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. O sea, en otras palabras, no son medibles. Que nuestros pensamientos, sus caminos son superiores a los nuestros. Romanos 11:33 dice: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, creador del universo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto implica que Dios no procede como nosotros lo hacemos y que Dios no reacciona como nosotros reaccionamos. ¿Qué reaccionar? Reaccionar es actuar por un estímulo de otro o de una circunstancia. Nosotros sí reaccionamos. Un golpe nos hace levantar del lugar donde estamos. Usted va al médico y él le da con un martillito aquí en la rodilla y sin usted proponerse, usted se levanta, la rodilla se le levanta. Usted le hacen el amague así para los ojos y usted mismo lo cierra porque usted reacciona y yo también. Un golpe nos hace levantar del lugar, el grito del niño nos hace despertarnos y nos hace levantar. Un insulto cuando vamos al volante. Esta actitud de Dios se explica por el hecho de que Él está en control de todo. Aleluya, por eso Él no reacciona como nosotros reaccionamos, porque Él está en control de todo. Aleluya, el Señor. Las cosas que a nuestro juicio son lógicas, no lo son para Él. Y por eso nos estamos equivocando muchas veces. Dios hace cosas que nosotros no podemos explicar y que quizás nunca lograremos comprenderlas. Le rogamos por una sanidad que parece obvia pero nunca llega. Un proyecto altruista para que se nos dé, para que se nos concrete y nunca se concreta.
Dios siempre tiene para con nosotros pensamientos de bien. Eso nunca lo vaya a poner en duda, ni nunca lo olvide. Aleluya al Señor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Para daros el fin que vosotros esperáis. Que se tarde en responder no implica que Dios está obrando de mala fe. Jesús nos confrontó con esta verdad cuando nos dice lo siguiente en Romanos 8:28: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que Dios está disponible todas las cosas para el bien de los que le aman. La NBI dice: todo lo que Dios hace con relación a sus hijos o deja de hacer para ellos es para bien de ellos, por malo que parezca. Dios nunca nos hace un mal. Aleluya. Dios jamás nos hace un mal. Nunca nos va a hacer un mal, sino que resulta que somos nosotros los que reaccionamos de otra manera. Aleluya, el Señor. Somos nosotros los que reaccionamos de otra manera. Y es ahí, los hijos de Dios tenemos el privilegio de que las cosas aparentemente malas que nos suceden no son un fin en sí, sino un medio. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que reaccionar y tenemos que aprender a comprender el silencio de Dios. Aleluya, aleluya al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos envía situaciones y nos envía cosas y nosotros las dejamos. Recuerda el náufrago. Esa persona estaba a punto de ahogarse y el Señor le mandó un pescador. Todo el pueblo se estaba inundando. Y él andaba con otros, pero el Señor se lo mandó a él. Y el pescador le dijo a él, había mucha gente ahí como tratando de salir a flote, y le dijo a él: vaya por él. Y él fue y le dijo: oye, súbete a la barca, que esto se va a poner feo y dentro de poco no habrá vida. No, ayude aquí a los que van conmigo, que si Dios me quiere salvar, Él me va a enviar de otra manera. Ah, bueno, y subió a unos y él se quedó ahí haciéndose el guapo. Y luego le mandó un helicóptero a él, precisamente. Y le bajaron una tabla y en esa tabla como de rescate, entonces con una corneta le dijeron: fulano de tal, súbase, que dentro de poco no habrá vida. Y dijo: no, por aquí también hay otro, por allá en el techo hay otros, y vaya, sálvelos a ellos, que si Dios me quiere, Él me seguirá. Y por último venía un barco grande, un barco pesquero, y por tercera vez lo llamaron y él dijo que no, y luego se ahogó, y bravo con el Señor que porque lo había dejado ahogar. Pero cuando Dios habla, no le prestamos atención y después nos quejamos. Dios actúa y responde en la hora precisa. Ninguno de los planes de Dios suceden fuera del tiempo. Al Señor no lo presiona las circunstancias. Los hombres fallamos, sí fallamos en cuanto al tiempo, y en ocasiones nos adelantamos o nos retrasamos. Llegamos media hora tarde o llegamos media hora antes. Pero es más posible que lleguemos tarde que temprano. Las circunstancias nos hacen alterar el plan que teníamos. Llegamos tarde a la reunión, nos casamos antes de tiempo, nos vamos de un lugar a destiempo. Además, las circunstancias sí nos hacen alterar los planes. Aleluya. Primera de Pedro 5:6 utiliza el término más adecuado para comprender esto: cuando fuere tiempo y a su debido tiempo, dice el apóstol Pedro. Utiliza estos dos términos: cuando fuere tiempo y a su debido tiempo. Hemos malentendido la providencia divina, incluso las promesas, cuando pensamos que Dios es nuestro mandadero y que correrá a respondernos tan pronto como chasquemos nuestros dedos. No debemos de pretender contagiar a Dios de nuestro afán, porque Él no se altera ni Él tiene afán. Señor, mañana me van a quitar la casa. Pero ¿por qué te dejaste vencer 4, 5, 6 cuotas y quieres poner a correr a Dios? Cuando desde hace tiempo de pronto te fue mandando un negocio y te fue mandando una oportunidad o te direccionó algo y tú lo direccionaste para hacia otro lado. Y pensamos que nuestro Dios es un mandadero.
y que vamos a chasquear los dedos y que Él va a correr a lo que nosotros hagamos o digamos. Pero resulta de que no debemos de pretender contagiar a Dios de nuestro afán, porque Él no se altera como tú te alteras y como yo me altero. De la manera que hemos tenido que someter nuestro afán a circunstancias, debemos hacerlo con Dios. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Siempre que hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, fracasamos. Abraham fracasó porque el Señor le dijo: ese no es hijo de la promesa, yo te voy a dar un hijo, pero cuando yo vea que es el tiempo, cuando tú estés preparado. Y Abraham estaba desesperado y desesperado y desesperado. Y la esposa también se fue desesperando, Sara, y desespérese y desespérese, hasta que ella misma le dijo: vea, ahí está Agar. Agar es una muchacha bonita, ella es una negrota pero muy bonita, tenga un hijo con él. Y ese es el hijo que usted necesita. Ese fue el hijo que Dios a mí Dios me mostró eso. Puro cuento, Dios no le había mostrado nada. Ella sí. A veces sentimos algo y decimos que Dios nos mostró. Sí, que Dios me mostró a Abraham que usted iba a tener un hijo, porque el hijo que Dios le dio. Y le dijo: bueno, si usted lo dice, mujer, entonces hágale. Y tuvieron un hijo. Abraham se allegó a Agar, que era una sierva de ellos, o sea, una empleada egipcia, y se allegó a ella, y ella quedó en embarazo y tuvo un hijo, y a ese hijo le colocaron Ismael. Y él contento, y Sara contenta, y Agar contenta, pero eso le duró poquitico, la luna de miel, como un año. Y el niño comenzó a crecer, y Agar comenzó a sentirse como importante en la casa. Soy la mamá del hijo del dueño, del patrón, del patriarca. Y soy la propia loca. Porque así salió: soy la propia. Y le dijo al otro día a Sara, a Abraham le dijo, y él fue y le dijo: sí señora, porque Abraham estaba pianito. Sí señora. Y le dijo: vea, mañana a estas horas, mire la hora que es, mañana a estas horas, si esa mujer no se va de acá de mi campamento, yo me voy de acá, porque ella y yo no vamos a vivir juntos, no vamos a habitar el mismo techo. Las cosas se han puesto complicadas y ella se volvió grosera y altanera, y mejor dicho, no es así, y todos los días me humilla cuando... No señor, ya ahora sí di que ese no es el hijo de la... Ahora sí no era el hijo de la promesa. Nunca ese muchacho fue el hijo de la promesa, nunca. Porque Dios lo que hace, Dios lo hace bien. Dios no se salta muros, Dios no hace atajos. Para Dios no hay atajos, no. Lo que Él da, Él lo da perfecto, aleluya, y en su tiempo. Y lo que viene de Dios no viene con problemas. Y esa mujer le tocó irse. Y después de que ella se fue, y Abraham se acercó a Dios, y Sara, aleluya, el Señor los visitó y le dijo a Sara: usted va a tener un hijo, y ese va a ser el hijo de la promesa. Y Sara le dijo: ja, 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 usted me ha hecho reír. Y le dijo: listo, que se ría, ríase todo lo que quiera, pero usted va a... Y así fue. El Señor les mandó a Isaac, que ese era el hijo de la promesa. Isaac era el hombre que iba a seguir con el patriarcado. Usted recuerda lo que dice Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas. Y cuente de ahí para acá. Siempre que los hombres de Dios, siempre que las personas nos adelantamos a las cosas, a los sucesos, a los hechos, entonces nos estrellamos. Abraham se adelantó y mire lo que le sucedió. Moisés se adelantó y mire lo que le sucedió. ¿Y qué hablar de Saúl? Entre otros, fracasaron cuando se adelantaron a hacer las cosas a su amaño. Mientras no llegue la hora, Dios permanecerá en silencio, aleluya. Y por eso mucho tiempo lo hemos escuchado en silencio, lo hemos visto en silencio, lo hemos visto callado, aleluya. Y nosotros luchando por un lado y luchando por el otro, y nosotros callados. En ocasiones el silencio de Dios es su respuesta. Y usted está buscando respuesta, y el Señor ya le dio respuesta, porque el silencio de Dios es más que una respuesta. ¿Usted ha escuchado esa frase que decían los abuelos? El silencio es elocuente.
En ocasiones el silencio de Dios es su respuesta. Alguien dijo alguna vez: el silencio es elocuente. Dice más el sabio cuando calla que el necio cuando habla. Hay interrogantes a los cuales se responde con el silencio. Ante una petición insistente, el silencio de Dios puede ser interpretado como un no estoy de acuerdo. Y tú no lo has escuchado, no lo has visto de esa manera, y tú clamas y clamas y clamas, y hay un silencio, y puede ser un no estoy de acuerdo de parte de Dios. No estoy de acuerdo. El mal proceder de Saúl hizo que Dios le respondiera con el silencio. Y es tan atrevido Saúl, escúcheme bien, fue tan atrevido que el Señor le dijo: vaya y combata a Amalek, y lo va a acabar, lo va a exterminar. Vaya y acabe con Amalek, porque Amalek me ha venido haciendo guerra, y esa es, como se dice, la prueba de fuego suya. Y le dijo: listo, y mentiras. Fue y perdonó al rey, perdonó el ganado, perdonó a las muchachas bonitas, y perdonó lo mejor, y vino dizque con el cuento que esas ovejas y que ese ganado que era para ofrecérselo a Dios. Cuento. Y como él desobedeció lo que Dios le mandó que hiciera, entonces ya luego Dios no le volvió a hablar. Y habían una forma de que los antiguos se comunicaban antes con el Señor, y era por Urim o por Tumim. Cuando no hallaban respuesta, si no salía por Urim o por Tumim, mejor dicho, eso era lo último, pero ahí era fijo, por Urim o por Tumim, era como una suerte. Y resulta de que Saúl acudió mejor dicho, cuando alguien acudía a Urim o a Tumim era lo último, y Saúl acudió a Urim y a Tumim, y no escuchó el silencio de Dios profundo, y dijo: ¿cómo? Ay, yo no me voy a quedar con esto. Y le dijo a uno de sus criados: mónteme un disfraz, pero propios. Mónteme un disfraz, una máscara. Y dice que Saúl se disfrazó. ¿Y sabe hasta dónde descendió? Dice la Biblia que descendió hasta la pitonisa de Endor, una divina, una bruja. Descendió hasta la pitonisa de Endor y estuvo disfrazado allá. ¿Y sabe por qué se fue disfrazado? Porque él mismo, un hipócrita, un sepulcro blanqueado, él mismo estaba persiguiendo a los adivinos y a las pitonisas de muerte. Él mismo. Y dijo: claro, si yo voy como rey, esa mujer no me dice nada, me tengo que disfrazar de indigente, me tengo que disfrazar de cualquier cosa, lo importante es pasar inadvertido. Y sí, señor, pasó inadvertido y llegó ante esa mujer, y ella le dijo: acuérdese que el rey nos está persiguiendo. Y ella no sabía que estaba hablando con el rey, y ante el rey supiera que yo estoy haciendo esto, me mataría, me mandaría a la hoguera, pero yo le voy a ayudar a usted porque usted me cayó bien. Y era el rey, y él estaba disfrazado, y le dijo: ayúdame, haga subir el espíritu de Samuel. Como no le contestaba ni por Urim ni por Tumim, digo: yo voy a ir a los muertos, voy a ir a los adivinos, voy a ir, mejor dicho, al más allá, a ver, aleluya. Y esa mujer le hizo subir supuestamente el espíritu de Samuel, pero no fue el espíritu de Samuel. ¿Qué tiene que hacer una pitonisa? ¿Qué tiene que hacer una bruja llamando a los hombres de Dios que están descansando en él? ¿Y quién dijo que un hombre se va y su espíritu puede volver? Eso es una mentira. Eso es una mentira total. Ella sí hizo subir un supuesto espíritu de Samuel, pero era un demonio que se hizo pasar por Samuel. Y cuando ese demonio subió y comenzó a hablarle, escúcheme bien, le dijo la verdad, mentira no le dijo. Y lo primero que le dijo es: usted es el rey Saúl. Y ella le dijo, y le digo: tranquila, que yo antes necesito de usted. Y ese demonio le dijo lo que necesitaba saber, pero no era el espíritu de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim. Con su silencio Dios le dio a entender su descontento con él. Aleluya, el Señor, su descontento con él. Dios calla cuando ha hablado y no ha sido escuchado. Y resulta de que hay muchos hermanos, gracias a Dios que él no es de acá, es de otro lugar, pero hay muchos son muchos, que cuando Dios no les habla, se van pan de la gitana, se van pan de la que lee la mano, se van pan de los brujos. Soy testigo de eso. A una hermana yo la reprendí fuertemente porque me di cuenta de eso, que si había, que porque Dios no le escuchaba y que Dios no le respondía, y que ella se fue por allá que le recomendaron la hermana yo no sé quién. Mucho cuidado.
Una señora me cogió una vez y a la brava ya me cogía la mano y le dije, suélteme la manito. Y dije, bueno, deje ver que le voy a aplicar la máxima. Yo me bajé ahí en Buga. Ese día no tenía el carro y iba para Buenaventura, iba tarde, como a las 5. Tenía que aplicar a las 7 allá. Lo que yo le decía, bueno, siempre nos dejamos coger la tarde, pero siempre resulta algo fácil. Pero yo necesitaba llegar allá. Yo llego, les dije a los hermanos, hice las 7:30, yo llego. Y no me faltó. Y ahí me cogió y duro me cogía la mano. Yo la vi como muy tapada, pintada, gitana. Venga, guapo, que le leo la mano, que yo no le dije, suélteme mi mano. Y nada, le dije, bueno, pero primero se la deja leer. Y entonces ya me la soltó y se rió. Me dijo, ay, usted también. Y le dije, cállese, páseme su mano. Y me pasó la mano. Y yo le dije, yo sé leer la mano mejor que usted. Y presente ahí, pendiente. Y le dije, aquí en esta línea dice, y contenta. Sí, dígame qué dice. Le dije, que usted es una mentirosa y que anda engañando a la gente. Aquí en esta otra dice que usted tiene que arrepentir. Y en esta dice que usted, mejor dicho, va a spa. Bueno, ya tú sabes. Y me soltó la mano y salió corriendo. Me dijo, usted no es de lo nuestro. Le dije, jamás, ni usted de las mías. Le dije, Cristo le ama, aleluya al Señor. Cristo le ama. En ocasiones el silencio es su respuesta. El silencio es la respuesta. Dios calla cuando ha hablado y no ha sabido escucharlo. Hay un periodo de la historia conocida como el silencio de Dios. Yo creo que usted lo ha escuchado. Y le voy a hablar algo acerca del silencio de Dios. Comprendido entre Malaquías y Juan el Bautista, aproximadamente 400 años. Escúcheme bien, ubíquese aquí en esta línea del tiempo. Malaquías, ¿sí? Y Juan el Bautista. O sea, le estoy hablando que es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un puente. Malaquías, ubíquese en esa línea del tiempo, y Juan el Bautista, un puente que nos hace un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y precisamente el enlace tan especial que nos hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces es hablar acerca del silencio de Dios. Dios cayó después de haber hablado tanto tiempo y sin cesar. Durante siglos los profetas fueron la voz de Dios al pueblo, pero estos no le quisieron escuchar. Decían, y tapamos sus oídos y no queremos escuchar la voz de predicadores que anunciaban la verdad. Jeremías les decía, andad por la senda antigua, preguntad cuál sea el camino y andad por él. Y ellos dijeron, no andaremos y no te escucharemos. Durante siglos los profetas fueron la voz de Dios para el pueblo, pero el pueblo no le quiso escuchar. Dios cayó y fue un periodo sombrío para la nación. Y es ahí donde tengo que hablarles de la historia de los macabeos. ¿Por qué por qué sucedió lo del silencio de Dios? Y todo lo que sucedió, en otras palabras, Dios dejó de actuar y se quedó callado. Y como Dios no respondió, los hombres comenzaron a actuar de cuenta de ellos. Y se complicó más la cosa. El silencio de Dios comprende la sublevación de los macabeos. ¿Qué sucede durante y después? Alejandro Magno trató a los judíos con benignidad y tenía respeto por su religión. Pero cuando muere Alejandro, recuerda que a Alejandro Magno entonces les construye una ciudad y les construye un templo, y más adelante construyen algo que se llamó Alejandría. Pero resulta de que cuando él muere, Alejandro Magno muere, entonces el reino se divide y comienzan a pelear el reino, los sucesores de Alejandro. Así justamente 200 años antes, Judea quedó en manos de Ptolomeo, que reinaba la parte de Egipto y gobernaba a los judíos, y lo hizo durante 100 años. Ptolomeo también fue muy benevolente con los judíos, hasta se interesó en las escrituras, tanto que pidió que se tradujeran al griego. Y es precisamente en este momento, durante el reinado de Ptolomeo, que se redacta el canon de los 70, muy importante, que hasta el día de hoy se conserva. Ahora bien, si todo está tan bien, ¿por qué de repente surge la revuelta de los macabeos? Que tiene que ver con el silencio de Dios y con el periodo de los 400 años de ese periodo sombrío. El peor de estos reyes, recuerda que lo que sucedió fue que después de que Alejandro muere, entonces no solamente los Ptolomeos
toman el reino, sino que otros personajes toman el reino también y se dividen. Entonces, el peor de estos reyes fue Antíoco Epífanes, que invadió Jerusalén en el año 167 y profanó el templo de varias maneras, y una de las cuales fue la profanación. Entonces fue sacrificando cerdos en él. ¿Usted se acuerda que Daniel había dicho? Daniel había profetizado que cuando venga la abominación desoladora, se estaba refiriendo a esa abominación desoladora. ¿Usted cree que para los judíos el templo era lo más sagrado que había? Dice que el templo estaba construido en un pináculo tan hermoso y que daba visos, que de lejos parecía que tuvieran las vinillas de oro, lo que Salomón les construyó, y se demoró muchísimo tiempo construyéndolo. Y viene Antíoco Epífanes, invade Jerusalén, y entonces mire lo que hace ese personaje. Una de las cosas fue que sacrificó en el altar del templo de los judíos, en el que había construido Salomón, sacrificó cerdos. Y para los judíos el cerdo era un animal impuro, inmundo. Ellos no lo podían ni comer, ahora que se lo vayan a sacrificar. Si había un tipo de ganado especial, no era cualquier oveja por allí, era un tipo de ganado, una oveja de color rojiza, que es lo que nos habla ya en Levítico. Y aparte de sacrificar cerdos en el altar, entonces viene y se trae una estatua del Zeus olímpico y la coloca en pleno altar. No, mejor dicho, eso fue lo peor, el acabose. Esa era la abominación desoladora que se refería a Daniel en Daniel 9, cuando hablaba de las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerdan? 70 semanas están determinadas, pero no les voy a compartir hoy las 70 semanas. Antíoco prosiguió lo que fue la helenización, incluida por Alejandro Magno, con gran celo y violencia. Acuérdense que cuando hablamos del helenismo, consistía en extender la civilización griega, especialmente durante el periodo helenístico, que consistía en enseñar la lengua griega, vender sus productos griegos, implantar sus costumbres griegas, y aún los nombres de los niños que nacían, o a los niños que nacían les tenían que colocar nombres griegos. Esto era para que todo el mundo sintiera el poder de Grecia. Entonces ya viene Antíoco y les prohíbe a los judíos practicar su religión. No podían observar las fiestas ni ofrecer sacrificios. Todo esto sucedió en ese periodo de los 400 años, cuando Dios guardó silencio. No podían ofrecer sacrificios al verdadero Dios. Tan estricta era la política que era una ofensa mayor y causa de muerte el tener las escrituras. Surgen entonces verdaderos héroes, mártires, que se oponen a ser enelizados y a renegar de su fe y rompen la alianza. Y estos personajes se llaman los macabeos. Los macabeos. ¿Dónde están recogidas sus epopeyas y lo que esta gente hizo? En Macabeos 1 y Macabeos 2, primera y segunda de Macabeos, que son unos libros apócrifos que usted los encuentra en la Biblia católica. Lo curioso es que la ordenación cronológica de Macabeos 1 y 2 no es lógica. Comienza primero Macabeos 2 por unos 12 capítulos y luego corre entonces junto a Macabeos 1. Un anciano de 99 años llamado Eleazar, a quien querían obligar a comer carne de cerdo. Sucedió que algunos se compadecían por su edad y le aconsejaron fingir que comía carne de cerdo, comiendo cualquier otra carne permitida, para que no lo mataran. Eleazar se opuso rotundamente y estuvo dispuesto a sufrir cualquier tortura con tal de no manchar su alma, violando este mandamiento de Dios y no haciendo lo que ellos le decían. ¿Cuál es el otro pasaje del libro de Macabeos, que es un ejemplo conocido de varios mártires? ¿Y sabe qué sucedió? Este señor se rebela. Era un buen viejo, era un buen hombre, y se revela, y se rebelan también sus hijos. Y uno de sus hijos entonces le apodaron el martillo. Y esta gente se revela y se subleva contra los gobernantes de turno. Aleluya. ¿Y sabe qué época da eso? Entonces da la época como de unas guerrillas, y eso se vuelve, mi hermano, lo más tremendo. Uno de esos grupos que quedaron fueron los celotes, que la Biblia nos habla acerca de los celotes. Y esto se complicó tanta la cosa, escúcheme bien, que ellos expulsaron a esa gente. Que ellos expulsaron a esa gente y se vino con toda, el imperio se vino con toda, pero sin embargo ellos lograron salir vencedores y lograron defender
Esa fue la rebelión de los macabeos. El Señor a lo último entonces les dio la victoria a ellos. Sí, les dio la victoria a ellos, para no entonces alargarles todo este cuento de los macabeos. Pero resulta de que Dios calla cuando ha hablado y no ha sido escuchado. Proverbios 1:24 dice: cuando llamé y no quisiste oír, sino que desechasteis todo consejo mío, entonces me llamarán y yo no responderé. Hay gente que en la iglesia no encuentra respuesta en Dios, porque cuando Dios le habló, no le quisieron oír. Aquella hermana a la que Dios le dijo por medio de los pastores, de los hermanos antiguos, que no se casaran, y se casó. Y hoy llora y lamenta porque no podía casarse con esa persona. No es que no se pudiera casar, era con esa persona, y sin embargo lo hizo. A ese hermano que le dijeron que no se casara, y lo hizo. Aquella o aquella a la que Dios le dijo por medio de los hermanos que no se metiera en ese negocio, y él se metió porque por ahí era, y por ahí era, y por ahí era. Y tengo un sentir, y tengo un sentir, y lo sintió. Y hasta el día de hoy lo sigue sintiendo, porque le fue muy mal. Un viaje al cual no podía embarcarse, sin embargo se embarcó. Dios conoce lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que va a suceder. Aleluya. Pueden hacer que Dios calle cuando clamen. Entonces Dios le habló por acá y le dijo: no lo haga, no se vaya, no compre, no venda, no haga esto, no haga lo otro, no se case. No quiso ir. Entonces asuma, porque el hombre es responsable de sus actos y asume las consecuencias. Y después comienza a clamar y no oye respuesta, y Dios guarda silencio. Y entonces Dios ha guardado silencio por mucho tiempo. Hay momentos en que Dios demuestra su descontento guardando silencio. Cuando usted y yo, mi hermano, comprendamos el silencio de Dios, cambiaremos al parecer. Cambiaremos de parecer, nos desesperaremos menos y hasta terminaremos adorándolo. Job, quien en su desesperación reclamó estar cara a cara con Dios, al estar delante de él y entender su silencio, dijo: oh, yo conozco todo lo que tú no puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice: oye, te ruego y hablaré, y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Me arrepiento en silicio y en ceniza, y me acerco a ti de una manera especial y maravillosa. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta hora necesitamos que Dios opere algo especial en nosotros, que Dios nos ayude, aleluya, y que Dios haga algo especial, porque cada vez que Él nos habla, muchas veces no le escuchamos. ¿Y sabe por qué no le escuchamos? Porque eso es como cuando usted sale a trotar y adelante va un muchacho, y ese muchacho lleva un peluqueado muy raro y lleva unos audífonos, y desde atrás se oye que van muy duros esos audífonos. Que Dios ayude a esos muchachos y a los músicos, porque se están quedando sordos, ya no oyen. Y resulta de que esos muchachos van adelante, ese muchacho va adelante y usted le va hablando: hey, cuidado que te va a atropellar un carro. Y no, él va para donde va, porque él va en su cuento con su música. Y después lo atropella por allá y le dice: pero usted, ¿por qué no me dijo, hombre? Me hubiera dicho que yo te dije, pero como con ese no escucha. Y así lo mismo pasa. A veces queremos que Dios nos hable, pero resulta de que nosotros no paramos de hablar. Y entonces, para poder yo hablarle a usted, usted tiene que estar en silencio. Y para poder que usted me hable, yo tengo que hacer silencio. Y entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Talking, talking, talking. Y habla y habla y habla, y no deja que Dios le hable. Y cuando usted, por casualidad, por gracia de Dios, se quedó callado, eso es un milagro. Se quedó callado. Resulta de que Dios le habla, pero usted no le escucha, o sea, no le obedece. Y ahí usted asume las consecuencias. Pero yo le invito para que usted diga las palabras de Job: de oídas te había oído,
pero hoy mis ojos te ven, aleluya, pero hoy mis ojos te ven. Sí, mi hermano, yo sé que la reacción, la desesperación es una reacción casi inevitable, y cuando estamos frente a una respuesta que nos llega ante un mal que persiste, entonces peticiones personales, comunicadas, ayuno, vigilia, son nuestro arsenal de recursos que estamos utilizando, y en ocasiones parece que fueran infructuosas, porque parece que Dios no escuchara, tanto que muchos escritores le llegaron a decir: Señor, ¿hasta cuándo? Y esas palabras tú las has dicho, no te tardes, ven pronto a socorrerme. ¿Hasta cuándo? No te tardes, no guardes silencio ni te estés callado. Pero sabes, Dios está aquí en respuesta, Dios está aquí en esta mañana, porque cuando Él calla, cuando Él está en silencio, es porque Él está trabajando. Yo quiero invitarte que estés en pie. Quiero invitarle al grupo de alabanza para que me ayude a cantar a entonar esa alabanza allí muy suave. Y quiero que usted, mi hermano, no se canse de orar, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, no te canses de pedir, no te canses de adorar, no te canses de decirle, aleluya. Si nos cansamos de pedirle a la gente, sí, eso es verdad, pero a Él nunca, no te canses de pedirle a Él, a nuestro Dios, no te canses de solicitarle, no te canses de acercarte a Él, no te canses de decirle a Él. Yo quiero invitar a alguien que levante sus manos, que cierre sus ojos y le diga: Señor, Señor, yo sé que usted no rechaza oración. Por ningún momento vas a pensar que Dios rechaza oración, no. Oración es alimento, aleluya. No. Sigue orando, sigue clamando, sigue confiando, sigue diciéndole a Él, y Él seguirá orando poderosamente. ¿Quién quiere levantar su voz? ¿Quién quiere levantar sus manos? ¿Quién quiere levantar su corazón? ¿Quién quiere levantar su alma? ¿Quién quiere levantarse hacia Él y decirle estas palabras al Señor? Dios no rechaza oración. Oración es alimento. No rechaza tu oración. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Quién quiere esperar sin azararse, sin afanarse? Recuerda que a Dios no lo presionan las circunstancias. Aleluya, aleluya. Yo te invito para que tú le alabes en esta hora. Levanta tus manos y alábale. Levanta tus manos y alábale.